Sin filtros, somos como nos oye. Por Colombia, un país en sintonía, en el 98.7 FM de su radio, somos como nos oye y aprendemos escuchando. Empezamos, por supuesto, con un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Si usted es la primera vez que nos sintoniza al ser las 3 de la tarde en nuestro nuevo horario, bienvenido. Si usted está pues en su carro o en su casa o en algún dispositivo móvil escuchándonos en espera del siguiente programa de deportes, porque esa es su afición, pues gracias por estar poniendo atención también a otros temas con los que también queremos enriquecer la parrilla de Radio Colombia. Y no puedo empezar sin dar la grata noticia de que mi compañera Marianela Cordero se incorpora con nosotros de nuevo el día de mañana. Mañana es el Día Mundial de la Radio. Entonces mañana Marianela, después de haber estado incapacitada por más de una semana y hospitalizada, finalmente estará de regreso, pero desde su casa, vía electrónica, nos va a estar acompañando. Y como yo sé que nos escucha y nos ha estado escuchando todos estos días, pues desde aquí hago ya pública la noticia de el regreso de nuestra querida Marianela Cordero aquí a Sin Filtros. El día de hoy queremos dedicar el programa a hacer una evaluación y a sacar una nota, a ver cómo nos va. Si podemos hacer un mapeo rápido del reinicio de las lecciones en los centros educativos de nuestro país. Se habla de más de 1 millón o casi 1 millón de estudiantes en términos generales, son cifras aproximadas que regresan a los centros educativos. Recientemente se dijo que 16 centros educativos por lo menos pareciera todavía no han iniciado de forma completa y normal lecciones, afectando hacia unos 550 menores, y la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, ha dicho que en parte son algunas apelaciones a fideicomisos lo que está impidiendo invertir en centros que se encontraban en mal estado. Y por supuesto que hay otras peticiones a raíz de eso que ha hecho la Defensoría de los Habitantes al Ministerio de Educación para que invierta de forma inmediata en estos centros y que pueda garantizar el derecho que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes a recibir una educación gratuita y obligatoria. Y cuando hablamos de gratuito y obligatorio, también es una doble responsabilidad. Resulta ser que cuando usted tiene el derecho a recibir una educación, pues sus padres de familia y usted como padre de familia tiene que velar porque su hijo sea matriculado correctamente, porque el proceso se haya seguido desde el proceso de prematrícula y que finalmente se garantice el que usted tenga a su hijo o a su hija o a sus hijos estudiando en estos momentos. Bueno, para eso iniciaremos el programa hablando con Marilyn Jiménez, que es del Departamento de Contraloría de Servicios de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación, que nos acompaña aquí en cabina, y posteriormente tenemos la esperanza de que si acomoda su agenda, pues también hasta doña Sonia Marta Mora pueda llegar aquí a la radio en Zapote. Bienvenida, Marilyn. Muy buenas tardes, muchas gracias, don Freddy, y es un gusto estar aquí hoy. Si quisiéramos hacer una evaluación y sacarle una nota a este arranque de clase, ¿cuál nota podríamos estar al día de hoy poniéndonos o poniéndose ustedes a todo ese sistema educativo? Que la gente tiene a veces poca conciencia del tamaño, ¿verdad? Porque estamos hablando de una de las estructuras y de los servicios más importantes y más grandes del país. Monstruoso, podemos decir, prácticamente. Sí, el Ministerio de Educación Pública, pues es realmente muy, muy grande. A veces la gente no tiene como esa visión. Gracias a Dios este año arrancamos muy bien. Si bien es cierto, ahora como lo decía, hay unos centros educativos que aparentemente por situaciones administrativas no han podido iniciar las lecciones. Esta semana se dieron 2 situaciones, por lo menos de parte aquí de la Contraloría, tuvimos 2 situaciones en 2 instituciones que ya fueron el día de ayer, ya fueron resueltas y ya los estudiantes vuelven con normalidad al centro educativo. ¿Cuáles son esas 2 situaciones? Bueno, teníamos el caso del CTP de Santa Eulalia de Atenas. Ajá. Donde querían no estaba de una situación de un proceso que venía desde el 2014, principios del año 2014,
Con la directora, situaciones creo que también con la Junta Administrativa. El lunes, al iniciar las lecciones, nos llaman y nos indican que los estudiantes mantienen el colegio cerrado y ellos estaban encadenados al colegio también, a la malla del colegio. Entonces, inmediatamente hicimos la intervención en la institución, 2 funcionarios de la Contraloría de Derechos se apersonaron al lugar, hicieron la intervención y ya el día de ayer, en conversaciones con personas del despacho y conjuntamente también con el Viceministerio de Planificación y lo que es también asuntos disciplinarios del Ministerio de Educación Pública, ya nos indicaron que la directora iba a ser reubicada para que las clases ya el día de hoy empezaran ya con normalidad. Ahora bien, cuando hablamos de centros educativos y esos 2 casos, evidentemente hay otros, como mencionaba yo al inicio, que están pendientes y que el ministerio tendrá que resolver a la brevedad posible para que no se atrasen en clases estos estudiantes. Pero también hay otro tema que ustedes les ocupa en estos días, precisamente, y me comentaba usted antes de entrar al aire, y es la matrícula. Hay padres de familia que se están acercando a la Contraloría del Ministerio para tratar de buscar una solución a problemas de matrícula de sus hijos. ¿Qué tipo de problemas? ¿De quién es el responsable? ¿Qué tan frecuentes son? Explíquenos. Bueno, sí, en estos días tenemos las situaciones de los padres de familia que andan buscando matrícula para sus hijos, ya sea porque no pudieron hacer la prematrícula el año pasado o se les pasó la fecha de la matrícula. Entonces, esta semana ya andan buscando un centro educativo donde poder que sus hijos puedan ingresar. O sea, les agarró tarde. Digámoslo que sí, que les agarró tarde. O a veces hay situaciones también ya por una situación de emergencia, digamos, muchos casos a veces también es porque el padre de familia se nos cambia de residencia. Entonces ya a veces lo hacen en lo que es la época de diciembre, vacaciones de enero, entonces no realizaron la matrícula porque como se iban a cambiar, entonces vamos a esperar a ver dónde podemos conseguir campo. Nosotros lo que hacemos, lo que realizamos es que atendemos al padre de familia, tomamos su queja o su denuncia y inmediatamente coordinamos con el asesor supervisor, que así lo indica, como lo indica el reglamento de matrículas del Ministerio de Educación Pública, con el supervisor del circuito para que nos ayude a buscarle un centro educativo a el estudiante donde él pueda ingresar. No siempre, aquí sí quiero aclarar, a veces los padres de familia llegan a la Contraloría porque quieren un centro educativo específico. Sí, el que quieren de su preferencia. Exacto, porque es un centro educativo muy bueno, porque, bueno, tiene su fama. Pero nosotros sí somos muy claros y le decimos al padre de familia, si bien es cierto, si hay campo en ese centro educativo de su preferencia, perfecto. Y siempre y cuando le toque dentro del circuito donde habita, que eso también se lo aclaramos a los padres de familia. Si no hay lugar, la capacidad locativa ya está llena y no podemos ingresar a ese estudiante, entonces tenemos que irnos a la lista del circuito y buscar todas las demás instituciones y ver a ver en cuál hay campo. Doña Marlene, pero ¿qué nivel, digamos, de quejas se están teniendo en este momento? ¿Tienen ustedes más o menos un promedio de cuántas las están atendiendo? ¿Creen ustedes que todas van a ser resueltas favorablemente para que ese estudiante pueda finalmente sentarse en un aula y recibir clases? Bueno, aquí lo primordial es tener claro que ningún estudiante se queda sin educación. Es un derecho que tienen las personas menores de edad a la educación. Entonces, ¿qué es lo que la Contraloría y el MEP es nuestra obligación? Darle ese centro educativo. Sí, hemos recibido empezamos el lunes, sí hemos recibido bastantes casos, muy contentos porque sí le hemos en manejo, en organización con el supervisor, el asesor supervisor, les hemos encontrado ya lugares donde puedan ser matriculados. Imagino yo que la mayoría de los casos son de aquí, la meseta central. La mayoría de casos es en la meseta central, lo que es la parte de Dirección Regional de San José.
¿verdad? La mayoría de casos. Ahora bien, mucho también desamparados. Eso es lo que le iba a preguntar, si lo tenía más localizado por algún tipo de población, de cantón o de distrito. Sí, tenemos lo que es desamparado, San José Central, lo que es la parte de Heredia, también hemos tenido casos de Heredia, el lado de lo que es Atillo, todos esos. Si un padre de familia no ha matriculado a su hijo y la está escuchando en este momento por radio, ¿a qué se expone? Bueno, se expone a bueno, primero que nada, él está violentando un derecho a su hijo, porque su hijo o su hija tiene derecho a la educación. Ahí el PANI podría intervenir. Aquí, inmediatamente, si el PANI tiene conocimiento de esto, va a intervenir. ¿Por qué? Porque le está violentando, o sea, es un derecho de esa persona, estar en un centro educativo. Bueno, y en ese sentido, entonces, es importante hacer ese llamado para que las personas tengan claro esos dos aspectos. El número uno, que efectivamente se están presentando varios casos, como es natural al arranque de un curso lectivo, de personas que no han encontrado matrícula todavía, que tal vez en muchos casos llegaron tarde, o en otros casos el cupo del centro educativo no dio para que pudieran atender a su hijo o a su hija. Y en segundo plano, doña Marlene Jiménez nos dice, estamos analizando los casos, resolviendo los casos y canalizándolos a los centros educativos donde sí hay cupo y donde esos estudiantes eventualmente pueden recibir lecciones. Sí o sí los van a ubicar en alguna parte porque es un derecho fundamental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que si el padre de familia no ha matriculado por un tema de negligencia o por un tema de que no ha hecho los trámites efectivos o no se ha presentado al ministerio para hacer los trámites efectivos, evidentemente eso va a significar que pueda verse expuesto a una sanción según el Patronato Nacional de la Infancia. Son las 3:12 de la tarde, ya doña Sonia Marta Mora viene corriendo hasta la cabina de Columbia. Hago una pausa y cuando regreso dejo que tome un poquito de aire y hablamos un poco más de este reinicio de clases. Vamos a una pausa comercial. Costa Rica en números. 850 especies de pájaros, más que Canadá y Estados Unidos. Un 10% de las mariposas del mundo viven en Costa Rica. El 75% de los animales silvestres vive en el 11% del territorio nacional, que son parques nacionales. Verano Columbia, de Costa Rica. Regresamos con Sin Filtros. El reloj está marcando las 3:13 de la tarde y ya está con nosotros la ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora. La voy a dejar que tome un poquito de aire porque viene corriendo para cumplir con este compromiso, que le agradecemos mucho su presencia. Y continuamos acá hablando con doña Marlene Jiménez en la primera etapa sobre temas de matrícula que están ocupando en este momento la atención de el Departamento de Contraloría del Ministerio. Pero hay otro tema que yo sé que viene después y que no es nuevo, que es un tema viejo, que es un tema que muchos hemos sufrido. Me incluyo entre ellos, y es el bullying o el acoso reiterado a un estudiante. Yo creo que este ha sido uno de los retos más importantes a nivel de ambiente educativo que ha sufrido nuestro sistema, y no solo en nuestro país, yo creo que en todo el mundo, pero especialmente en Costa Rica. Se ha reconocido en el pasado la carencia de protocolos, la carencia de una atención mucho más efectiva de los casos de bullying. Yo recuerdo perfectamente que en algún momento los orientadores tenían esa labor dentro de los centros educativos, que los maestros guías, cuando había maestros guías en una aula, tenían también la labor de identificar esos casos y que eventualmente el director tenía que actuar. Pero a veces cuando tenemos un sistema tan robusto, con casi 1 millón de estudiantes, se sale de las manos. Hay casos que se dan a veces a espaldas del centro educativo, en la plaza que está cerca del centro educativo. A veces los mismos educadores no reconocen, no saben identificarlos, y a veces nos topamos con la desgracia de toparnos con videos de redes sociales ahora con este sistemita que los aparatos están por todas partes y se llevan ustedes mismos en el ministerio a sorpresa de que mira,
en esa escuela están dándose casos, se agarraron a estas chiquitas y ahora ya los medios de comunicación están haciendo el festín del mundo, poniendo esos casos en la pantalla o poniéndolos en redes sociales para decir que esto es un desastre y que aquí no se está haciendo nada para atacar los casos de bullying. Le voy a dar primero la oportunidad a doña Marilyn, que es la que más está metida en este tema en específico, para después conocer la versión de la señora ministra. ¿Qué va a pasar este año con los casos de bullying? Dígame que le van a sancionar a los que son acosadores. Con el tema del bullying o del acoso escolar, el Ministerio de Educación Pública va a entrar de lleno en esta área, en este trabajo, con lo que es con relación a los protocolos que ahora indicaste. El Ministerio de Educación Pública los tiene, en este momento están en revisión. Y si no me equivoco, ya en marzo creo que va a ser la entrega de estos protocolos, que son protocolos específicos para las situaciones de violencias en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. Que no se vaya a malinterpretar que porque no hay protocolos entregados, los educadores no tienen la obligación de actuar. Están los protocolos que se hicieron desde su inicio. Esos son los protocolos que están los que se activan. Si hay una situación y nos llaman, nos dicen, ¿qué hago? Aquí inmediatamente nosotros les indicamos, está el protocolo. Esos protocolos todavía no hemos dicho que no ya salen de su utilización, exactamente, pero eso es lo que tienen en este momento y con esa es la herramienta que los docentes tienen que trabajar. Ahora, lo que está pasando es que están siendo revisados porque habían ciertas cosas o ciertos detalles que sí habían que cambiar. Y se ha hecho por sugerencias también del mismo quehacer cotidiano. Se ve que hay ciertas cosas que sí hay que cambiar. Como te repito, ya esto va a ser entregado ahora para el mes de marzo, para hacer la entrega oficial a todos los centros educativos. Había antes de la pausa comercial el tema de algunos centros que todavía al día de hoy no están operando normalmente por diferentes circunstancias. Y usted estaba mencionándome que habían 2 casos en específico que se resolvieron. Que tuvimos doña Ale Soto aquí en Twitter me está diciendo que sabe sobre 2 grupos de escuela Jesús Jiménez en Tibás que no tienen aulas ni estos 2 docentes. La redacción está un poco confusa, pero me imagino que se refiere que hay irregularidades en esa escuela Jesús Jiménez de Tibás. ¿Ese caso también lo estarían atendiendo? Yo creo que aquí lo importante es decirle a la señora que esté interesada, que por favor se comunique a la Contraloría de Derechos Estudiantiles y con muchísimo gusto vamos a atender su queja y vamos a coordinar con sea con supervisor o directora regional, a ver qué es la situación que está pasando ahí en la institución. Porque aquí lo claro es que los estudiantes tienen que estar en las aulas y el derecho a su educación. Sí, ya de eso lo estábamos conversando al arranque del programa. Doña Susana Marta Mora, espero que ya esté usted absolutamente lista, en forma para poder conversar con nosotros. Bienvenida a Sin Filtros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este programa. Es un gusto compartir con ustedes. Y los oyentes están muy atentos a escucharla porque hay muchos temas. Yo sé que si quisiéramos hablar del sistema educativo y de este arranque de clases, pues ocuparíamos como 3 horas para por lo menos hacer un mapeo general. Pero tal vez para lo que es más importante desde su perspectiva, me gustaría que se pueda referir sobre estos 16 centros educativos que al parecer se habían denunciado no han iniciado bien sus clases, afectando unos 550 menores. Hablaba usted aquí mismo en Noticias Colombia de que habían algunas apelaciones, algunos fideicomisos que impedía también intervenir centros que se encuentran en mal estado, y abonaba yo a esto el comentario que hizo la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, con respecto a esto, solicitándole al Ministerio de Educación que tomara acción inmediata sobre estos centros que no es un tema nuevo. Centros que están en mal estado, ¿verdad? Y otros que se agregaron a la lista después del terremoto de Nicoya, que todavía también están ahí tratando de subsistir. Bienvenida, pero dígame sobre este tema en específico, ¿cómo lo analiza? Claro que sí. Bueno, yo diría para comenzar agradeciendo mucho la invitación para poder hablar del inicio del curso lectivo. Hay que recordar que centros educativos públicos tenemos 4.506 en el país y que para que el operativo de inicio de clases fuera
lo mejor posible. Hemos estado trabajando desde el mes de octubre, tanto en lo que tiene que ver con infraestructura, con recursos humanos, nombramientos, con la Contraloría, aquí está doña Marilyn, con todas las áreas involucradas, con vida estudiantil, para tener un monitoreo de la situación de los centros educativos. Repito, son 5.172, de ellos 4.506 públicos. Las situaciones que pueden alterar el inicio del curso lectivo pueden ser de muy diversa índole. Puede haber un descontento de la comunidad con un docente, con un director de centro educativo, puede haber problemas de infraestructura, de mucho tipo. En infraestructura he sido transparente desde el inicio, tenemos un rezago histórico en el país, tenemos problemas con los esquemas de ejecución, estamos trabajando en ello de manera muy fuerte para agilizar el trámite de atención de infraestructura. Pero hay otro tipo de conflictividad y aquí la Contralora lo sabe muy bien. De hecho, se fueron atendiendo una gran cantidad de casos desde el mes de enero, yo diría finales de enero, teníamos más de 50 casos que podían ser conflictivos y logramos reducirlos a 16, que no son todos con cierre total, sino con cierre parcial. Ahora, eso no quiere decir un centro educativo, un niño que no tenga acceso a la escuela desde el primer día, eso tiene que preocuparnos y así es en el MEP. ¿Qué hemos hecho? Apelar muchísimo a las direcciones regionales y a los supervisores y supervisoras, porque puede entender el país que esas personas están en ese sitio y pueden predecir una insatisfacción que quedó en el mes de diciembre, verifican que, por ejemplo, el mismo educador fue nombrado y tal vez ya había habido un antecedente. Entonces, lo que hemos estado llamando es a que nos anticipemos a los conflictos. No esperemos que exploten al inicio del curso lectivo, sino que desde enero vayamos monitoreando dónde puede haber conflicto. En el MEP, y lo he repetido, hay profesionales de excelente formación. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales que pueden ir a esos centros educativos a hacer una mediación, porque le hemos señalado a los padres, nada hacemos con cerrar un centro educativo como protesta, porque es volver a castigar al niño o niña. Eso sí, no aceptar una situación sí es inaceptable. Hacer un llamado, decir hasta aquí llegamos, obligar al ministerio a que se haga presente con las autoridades regionales. Muchas de las autoridades del MEP Central han viajado. Todas estas semanas son viajes de grupos que van a las zonas, bueno, básicamente son las autoridades locales, porque la dirección regional es el ministerio en esa localidad. Doña señora Marta, ¿dónde se están presentando los casos más agudos que usted, honestamente, como usted dice, han sido muy transparentes? Va a tomar tiempo tener el centro educativo funcionando correctamente. Bueno, los casos donde hay insatisfacción con algún nombramiento no son tan complejos, porque muchas veces es por mala información, porque se le ha hecho fama a un educador, porque tuvo conflicto con una persona en particular y sencillamente con una mediación o con un director. Bueno, en algunos casos hay malentendidos, en otros casos, por supuesto, tenemos problemas con nuestros recursos humanos, pero quiero decir, nosotros tenemos directores y directoras estrella en su gran mayoría, que a veces en una enorme adversidad, esta mañana, permítame decirlo, estuve en el CTP de Ulloa por la instalación de salas inteligentes de videopresencia. Bueno, la directora de ese centro educativo, yo oía a chicos y chicas ahí hablando en inglés, que vengo pero emocionadísima del nivel de inglés que pueden tener chicos de un colegio público en Costa Rica. Si hay mucho talento y hay directores fabulosos. Ahora, estos casos, ¿cuáles son los más difíciles? Que es lo que usted me preguntaba. Sin duda los de infraestructura. Porque en infraestructura toma tiempo y mire, a veces los problemas son, vengo de analizar un caso, donde el terreno no está a nombre del ministerio. Entonces no podemos invertir, no tenemos autorización de ley para canalizar recursos del ministerio porque hay escuelas en terrenos que no están a nombre del ministerio por razones históricas. Y tenemos una prohibición nosotros mismos para invertir. Hay mucho tipo hay problemas con algunas personas de las juntas, hay otras juntas de educación que son extraordinarias. Yo le diría en respuesta a su pregunta que los casos más difíciles de resolver son los de infraestructura, donde tenemos un rezago histórico, tenemos recursos, eso es lo más triste, pero tenemos un rezago histórico y todavía no tenemos mecanismos de contratación mucho más ágiles que nos permita construir en menor tiempo. Es que, doña señora Marta, a usted le
le tocó empezar bailando, ahora sí que bailando con la más fea, ¿verdad? Así es. O sea, que no era lo mismo verla venir que bailar con ella, pero el primer baile le tocó a usted fue el que tuvo que entrar al salón de baile y comenzar a danzar. Así y fue es. con esa huelga de educadores. A mí me pareció grata noticia el darnos cuenta de que las becas de FONAVE se pagaron a tiempo. ¿Qué esfuerzos se tuvieron que hacer para que eso no se repitiera? Porque yo creo que ya era, uno dice popularmente, el colmo de los colmos, que era repetido y repetido la denuncia de que no llegaban las becas, que no se pagaban las becas. ¿Cuál fue la diferencia esta vez? Una diferencia fundamental fue, en primer lugar, que el nuevo gobierno llegó con el espíritu de entrarle, como se dice popularmente, a expedientes dejados de lado por muchos años, la voluntad de encararlos. En segundo lugar, con una estrategia diferente. ¿Cuál fue la estrategia en este caso? Coordinación. Poner en conexión a los funcionarios de FONAVE con funcionarios del MEP y funcionarios del IMAS. Son tres partes indispensables. ¿No estaban coordinadas? Mire, yo tengo la experiencia de que en una sala estaban personas que tienen que trabajar en un mismo operativo que nunca habían estado reunidos. Pero es que es el colmo de los colmos, ¿verdad? Así es. O sea, es impresionante saber eso. Imagínese que en Costa Rica, lo decía el señor presidente, una de las causas más importantes de que no tengamos resultados en el corto tiempo es el fraccionamiento, la separación. Una institución va por un lado, otra va por otra. A veces repetimos esfuerzos, duplicamos esfuerzos y las mismas zonas son las que están abandonadas. Ahora, ese proceso en FONAVE no está siendo sencillo. ¿Por qué? Porque, y es bueno explicarlo, la transparencia es muy importante, es un órgano de máxima desconcentración. Sí. Entonces, nosotros hemos encontrado una buena voluntad de la Junta, y se lo quiero agradecer a la Junta de FONAVE, de que trabajemos más directamente el gobierno en búsqueda de soluciones con los funcionarios de FONAVE. Pero hay muchos temas también ahí acumulados, pero yo creo que diálogo, coordinación de esfuerzos y voluntad de que no aceptemos que lo que por años viene de una forma tenga que seguir siendo así. Y al principio decía yo que le tocó a usted bailar con la más fea porque usted se topó con una huelga de educadores. Eso fue casi que la inauguración de esta administración. ¿Ya se solucionaron al día de hoy los problemas de pagos a salarios de educadores, doña Sonia Marta? Mire, muchas gracias por esa pregunta. En lo que es Integra 2 y los pagos hemos hecho un avance monumental, porque siempre poner en marcha una plataforma nueva es un riesgo. Ahora imagínese ese riesgo en una institución de más de 78,000 funcionarios y no son 78,000 movimientos. Es que una persona puede tener varios movimientos porque tiene elecciones adicionales, porque tiene recargos, porque puede haber una incapacidad, son miles de movimientos. Hemos ido poniendo a punto esa plataforma, requería ser ajustada para el MEP. Yo creo que hemos avanzado enormemente, ha visto que hemos tenido éxito con el pago del salario escolar, con el pago del aguinaldo, todo esto ha sido muy positivo. Los datos que tengo en mis manos en este momento es que, bueno, las cifras a las que estamos llegando de número de movimientos son históricas, nunca se han dado en el MEP en un periodo anterior. Esto ha implicado trabajo en los últimos meses, todos los sábados, y en el último mes y algo, sábado y domingo de los funcionarios. ¿Era un sistema que se implementó de forma abrupta? Exactamente, bueno, las causas, según el informe de la auditoría interna del ministerio, esto no lo digo yo, se puso en marcha en un mes muy inconveniente, lo habían alertado los técnicos, porque es un mes de alto tránsito y de mucho cambio en la planilla. Además, no hubo una capacitación adecuada. Las regiones realmente no se habilitaron para poder participar en el proceso, así que a nosotros nos tocó, ya dentro del agua en la piscina, ver cómo era que había que vestirse para nadar y cómo se movían las manos y las piernas para sostenerse en el agua. Y yo creo que lo hemos hecho, eso sí le digo, con gran sacrificio. Creo que no merecía el MEP una situación de choque como tuvimos que vivir. Yo cuando veo a esos funcionarios trabajando sábado y domingos, sacrificándose de sus familias, los de recursos humanos, mi reconocimiento a ellos, digo, bueno, no era necesario esto. Se pudo haber diseñado esto en periodos más extensos, con pruebas más dilatadas, con una estrategia. Y en aquel momento se consultaba al exministro, quien después hizo una conferencia para decir que era un tema recurrente, que los pagos siempre habían sido irregulares, que nunca se había logrado alcanzar un sistema óptimo y que por eso fue que se implementó ¿Ustedes tuvieron una transición adecuada, doña Sonia Marta, con el exministro Leonardo Garnier?
Bueno, hay que recordar, don Leonardo fue sumamente amable conmigo, me puso a disposición inclusive un espacio físico para que días antes del ingreso yo pudiera trabajar en el MEP, cosa que no hice porque cuando me disponía a hacerlo ya estaba la huelga declarada. Y más bien me auguraron en una ocasión que pretendí ir, ya había una diferencia, una administración saliente, un entrante. El problema de nuestra transición, más allá de la voluntad de don Leonardo, que le agradezco, y la mía, que era de la mayor coordinación, el problema es que las conversaciones nuestras ya se dieron en el marco de una huelga. Ya estaba el incendio en su máximo apogeo. Imagínese usted qué condiciones. Bueno, en aras de la transparencia también quiero darle un pequeño espacio a doña Ana Doris González, presidenta del APSE, que está en línea telefónica, para que me dé su breve evaluación, por favor, de ese arranque del curso lectivo. Y como usted ha venido escuchando, doña Ana Doris, hemos estado hablando sobre la normalización de los pagos a los educadores. Tal vez también sobre eso usted pueda pronunciarse. Bienvenida. Bien, muchas gracias por permitirme participar. Un saludo a doña Sonia Marta, que desde la huelga, el término de la huelga del año pasado, no he tenido la oportunidad de conversar con ella y no nos hemos visto en ningún espacio, y me parece que eso es importante, retomar los espacios, porque las conversaciones directas con el ministro lo que permiten es de verdad evitar los malos entendidos. Esto es muy importante. Sobre este tema del salario, el año pasado, cuando tuvimos una reunión de la Comisión de Alto Nivel en diciembre, en la que se estaba felicitando de parte de otros compañeros, estaban felicitando al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación por el pago exitoso del aguinaldo. Yo siempre manifesté que que las felicitaciones de parte de la APSE llegarían en marzo, después de que fuese exitoso el pago de el salario escolar y del salario del mes de febrero, que es, obviamente, los trabajadores tenemos suficientísimas razones para tener miedo y desconfiar. Efectivamente, los trabajadores de la educación siempre nos hemos visto golpeados por la situación del pago del salario, que nunca ha sido regular y normal y completo, nunca ha sido oportuno, sobre todo en los primeros meses del ciclo lectivo. Es así como nosotros, con cierta reserva, hemos esperado el pago del salario, y nosotros tuvimos una reunión a petición nuestra de la comisión, de la segunda mesa. Le pedimos al cura, al presbítero Alejandro, que nos permitiera, nos ayudara para tener una reunión. El señor viceministro administrativo, don Marco Fallas, nos recibió en su oficina y para darnos explicaciones sobre la situación del pago de febrero. Estuvo ahí también la jefa de Recursos Humanos, y estuvo también el compañero Alberto Orozco, el jefe de Informática, también el compañero de Presupuestaria, y ellos nos dieron una explicación y nos aseguraron que este pago de la primera quincena de febrero en más de un 90% sería correcto, estaría bien, de acuerdo a los cuadros de personal. Se nos informó que sí habían alrededor de 65 instituciones que no habían entregado los cuadros de personal puntualmente a la fecha de diciembre, pero que estaban tratando de resolver. En este tipo de situaciones nosotros siempre lo que manifestamos es que si nosotros tuviésemos las listas de los centros educativos que no están actualizados, nosotros podemos advertir a los compañeros desde antes para evitar el pánico que se genera, porque obviamente trabajar sin salario es una tragedia para cualquiera, porque eso significa que no van a comer. Pero ¿se normalizó o no se normalizó, Ana Doris, el pago? Esa era la pregunta. Bueno, es que no sabemos, porque hasta mañana pagan, entonces no se sabe cómo está de verdad, cómo va a ser el pago. Lo que yo quiero decir es eso, que la información que nos han dado es que el pago va a estar en forma correcta y oportuna. Yo en este momento, desde el lunes, el domingo salí en la tarde, y desde ese momento hemos estado realizando giras por todas las instituciones, por los centros educativos. Los problemas, por ejemplo, que me he encontrado con los compañeros es que
Hay muchos compañeros que no tienen la prórroga. Los compañeros se quejan, en este momento de lo que se están quejando es que no han logrado ver en las redes, a través en las redes sociales, no han logrado ingresar a la página para ver actualizada la P21. Esto es un tema que nosotros también preguntamos al viceministro administrativo, y el compañero de informática lo que nos dice es que Hacienda no da tampoco la información para que la P21 se actualice y se pueda ver cuál es el estado de cada uno de los compañeros. Es decir, lo que está pasando en este momento es que ninguno de los compañeros sabe cómo está en este momento, es decir, con cuántas lecciones se fue en el cuadro de personal. Muchísimos compañeros administradores de los centros educativos no le dan una copia del cuadro de personal al docente, al que él mismo tiene derecho de recibir, porque eso lo que hace es que le asegura al compañero en qué condición se fue, si se fue en el cuadro de personal con 40 lecciones, con 30, con 20, sobre todo los interinos. Es decir, en el cuadro de personal también se puede ver la proyección, cuántos grupos van a haber en la institución, cómo va a estar la matrícula, etcétera, etcétera. Eso es decir, para nosotros los trabajadores de la educación, el cuadro de personal es el documento testigo fiel de cómo va a ser su pago, es decir, si le van a pagar 40 lecciones, si le van a pagar comité de evaluación, si va nombrado en el comité de apoyo, etcétera. Entendido, etcétera. Sí queda claro. Eso es clarísimo. Sí, esa es la situación, y por lo menos lo que se nos ha dicho es que los cuadros de personal han sido revisados, que los digitaron los técnicos y que están actualizados para que los compañeros reciban su pago. Lo que nos han dicho sí es que algunos recargos que dependen de la matrícula, esos recargos serán los que se paguen en un 80%. Gracias, doña Ana Doris González. Creo que nos queda bastante claro el panorama y usted ha sido muy específica y amplia en explicarnos cuál es el panorama que ustedes están encontrando con el arranque del curso lectivo. Doña Sonia Marta, contestémosle a los educadores que tienen algunas dudas todavía. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y un saludo para doña Ana Doris. En efecto, hemos hecho un esfuerzo, creo que histórico, en lo que es el pago de febrero. Empezamos a solicitar los cuadros de personal desde el año pasado, eso no se hacía. Quiere decir que se han ingresado para febrero recargos ya de lecciones que normalmente se pagaban en marzo y abril, y ahora ya irían digitados con este pago. Es cierto que algunos centros educativos no cumplieron a tiempo y se les ha dado seguimiento. Téngase en cuenta que es algo nuevo, lo estamos tramitando con mayor antelación. Por supuesto que hay un margen que queda condicionado a la matrícula. Un director de escuela con quien vengo de reunirme, de desamparados, me decía, bueno, yo estoy recibiendo niños y niñas nuevos, hoy, ayer, entonces puede haber efectivamente modificaciones por el proceso de matrícula. Eso será así siempre, pero yo diría que vamos a hacer cambios históricos en lo que es el pago. Sí quería mencionar dos asuntos más, si usted me lo permite, en relación con lo que planteaba doña Ana Doris. Efectivamente, Integra, nosotros asumimos el ministerio e Integra se puso a caminar en abril de 2014. Quiere decir que no hemos cumplido un año de Integra. Entonces, esta nueva administración le tocó estrenar todos los procesos que hemos hecho han sido nuevos, con un sistema, con una plataforma nueva. O sea que para nosotros, cada quincena es un reto. Eso hay que tenerlo muy claro. En segundo lugar, que lo mencionaba doña Ana Doris, los espacios existen, por suerte tenemos una segunda mesa de diálogo. De hecho, yo no vi a doña Ana Doris este año porque estuvo doña Beatriz por el APSE, pero tuvimos reunión precisamente al inicio del año y como ella comentó, se les ha atendido en el Viceministerio Administrativo. Lo que quiero reafirmar es que nosotros hemos dicho que tenemos una voluntad de apertura y de diálogo y que la sostenemos. El programa empezó hablando de matrícula, nos fuimos después a hablar un poco de infraestructura.
Dejamos un capítulo pendiente del bullying que estábamos comenzando a tocarlo cuando llegó doña Sonia Marta, y por supuesto que teníamos que hablar sobre su evaluación del arranque del curso lectivo, hablar sobre el pago de las becas de FONAVE, atender obviamente las indicaciones del APSE en términos de cómo veían ellos y cómo vislumbran el pago y la normalización de los nombramientos en torno al número de elecciones de cada uno de los educadores. Pero yo no quiero dejar sobre el tintero el tema del bullying, porque me parece que es fundamental, por lo menos para este programa. Por eso yo les voy a invitar a que no se separen de la radio. Vámonos a una pausa comercial rapidísima, y cuando regresemos hablamos de bullying, de deserción, de las metas de doña Sonia Marta Mora para retener a sus estudiantes, para acabar con los ninis. Por favor, a la abuelita, escúchennos. Vamos a una pausa comercial. Si este verano visita un parque nacional, deje solo sus huellas y tráigase los desechos producidos y todas las fotografías que tomó. Pequeñas acciones con grandes beneficios. Colombia. Regresamos con Sin Filtros. Tres con 40 minutos. Nos acompaña aquí, por supuesto, en el estudio de Sin Filtros, doña Marilyn Jiménez, de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, y la ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora, para hablar sobre el arranque del curso lectivo, que a veces es esa vorágine por atender a esos 4,000 y pico de centros educativos, pues evidentemente va a generar algunos problemas que son los que queremos puntualizar para poder aclarar. Doña Marilyn, el bullying, usted me decía, hay protocolos, se tiene que atender. Exactamente. ¿Cómo logramos eventualmente concientizar a la población? Que arranque desde las familias, desde el hogar, esa educación de que usted no puede agredir a su compañero, y usted tampoco puede dejarse agredir por ese otro compañero. ¿Cómo podemos incentivar eso también que trascienda a los centros educativos, a los maestros, a los profesores, a las orientadoras, a los orientadores, a los directores? Creo que aquí es muy importante, Freddy, es recordar que no el 100% de responsabilidad la tiene el centro educativo. Recordemos que también está el hogar. El hogar creo que es un pilar muy fundamental para la educación también. Y el centro educativo no puede solo, eso es una realidad. El centro educativo tiene que hacerse acompañar de la mano de la familia. Y si no hay esos canales de comunicación, muchas cosas se pueden romper también. Aquí algo muy importante, ahora como te comenté lo de los protocolos, que eso es que pronto ya en marzo vamos a tener. Igualmente tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo un programa que se llama Centros Educativos Líderes en Prevención y Atención de Violencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Reducir la violencia en los centros educativos para favorecer la permanencia y el éxito estudiantil. Y esperemos que eso se logre. En línea telefónica, desde que arrancamos hablando del tema del bullying, nos está llamando un oyente, don Pablo, no le voy a dar el apellido para guardarle su identidad, que quería exponerles un caso para ver de qué forma podemos ayudarle. Don Pablo, le pido brevedad, por favor, porque el tiempo vuela. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Más bien, muchas gracias, porque tengo casi, desde que empecé el programa, lo estoy escuchando. Vengo aquí por la ruta 27 y tengo casi 25 minutos de estar intentando, y su compañero fue el que muy amable me llamó, porque le dije que iba a guiarme en el viaje. El problema mío es doña Olga, creo que se llama. Doña Sonia Marta. Doña Sonia Marta. El problema mío es usted dijo algo muy importante, que es el derecho al estudio de los niños. Tengo una niña de 12 años que desde que comenzó el curso lectivo la habíamos matriculado desde diciembre en un colegio en Alajuela. Cuando llegamos a hacer la matrícula nos dijeron que no se podía porque no había aula. Eso fue el 18 de diciembre y ya los demás colegios habían cerrado. Cuando abrieron otra vez los colegios, he andado con mi esposa, no he podido trabajar, mi esposa pasa llorando, y ahora tengo a mi hija en un estado de presión muy grande. Viene saliendo de la escuela, está con la ilusión de ir al colegio, es una muy buena estudiante. Lo único que tiene es un poco que le da asma, y ahora por esta crisis le ha dado asma por nervios, y ya compré un sobre de matrícula en un colegio en Alajuela,
Y todos los días he ido y todos los días me dice, es que los grupos son de 32, 33. Y así, vea, me han visto llorar a mí y a mi esposa y le digo, pero no pueden meterla, por favor, le digo, no la puedo dejar sin estudio en ningún. Fui a hablar con el asesor, don Edgar, ahí en Alajuela, me subieron a su oficina, se sentó en el escritorio, cruzó las manos y me dijo, no puedo hacer nada. Entonces, en este caso, el patronato me va a intervenir o el patronato o hago una denuncia contra el Estado o me voy a encadenar, como hace mucha gente, con mi hija a un portón de un colegio. Eso es lo único que me falta, y hacer una huelga de hambre con mi hija, a ver si me escuchan y la matriculan, porque es muy bonito decir que todo va muy bien y no tengo la matrícula para mi hija, que es el derecho, y aquí no le miento, casi no puedo hablarle. Gracias, don Pablo, por su comentario muy oportuno, porque efectivamente estábamos hablando que es un derecho, la educación en nuestro país es un derecho y por supuesto que los padres tienen que velar porque sus hijos sean matriculados y reciban la educación, pero si usted se enfrenta en un caso como el que usted está exponiendo y obviamente creemos en su palabra, pues evidentemente hay que denunciarlo al Ministerio de Educación. Doña Marilyn. Sí, don Pablo, tenga completa certeza que su hija va a ser matriculada. Le solicito, por favor, comunicarse a la Contraloría de Derechos Estudiantiles al teléfono 22 56 70 11 o extensión 2300, o bien nosotros estamos en el 4º piso del edificio Raventós y va a ser un gusto atenderlo y vamos a buscarle la matrícula a su hija en conjunto con el asesor supervisor del circuito y el director regional, porque la niña tiene que estar en un centro educativo. Y con eso dicho, déjeme hacer otra pausa más comercial para regresar con la ministra de Educación y hablar sobre la deserción. Ya hablamos de toda la infraestructura, de los educadores, de los casos de matrícula, de los casos de bullying. ¿Cómo retenemos ahora a esos estudiantes ahí el resto del año? Volvemos. Vamos a una pausa comercial. El Tordus grayi o yigüirro pertenece a la familia de los mirlos, anida de febrero a abril y canta para llamar a su pareja y no pidiendo la lluvia como es creencia popular. Es el ave nacional de Costa Rica. Escúchelo cantar este verano. Regresamos con Sin Filtros. 3:47. Gracias a los que están interactuando en redes sociales. Les recuerdo mi Twitter, @FreddySerranoCR, y el de mi compañera Marianella Corde, para que usted también nos pueda taguear. Y en nuestra página de Facebook también estamos ahí recibiendo los comentarios y los estaremos contestando oportunamente. Doña Sonia Marta Mora nos está ganando el tiempo, pero cuando el programa se va así de rápido, eso significa que el tema es de mucho interés y que está atendiendo a su cometido, y es que las personas escuchen y aprendan. ¿Cómo logramos, doña Sonia Marta, que yo imagino que es uno de los grandes retos del Ministerio de Educación Pública, el disminuir los niveles de deserción para este año 2015? Un tema fundamental. Don Freddy, yo quisiera comenzar agradeciéndole este espacio porque vea que ya hemos interactuado con don Pablo, vea la maravilla de la radio, me pareció entenderle que iba por la ruta 27. Sí, va por la ruta 27. Y acaba de hacer un trámite fundamental para su hija, que es tener exactamente el dato de cuál es la oficina a la que tiene que dirigirse. Y bueno, tomé nota del caso de la Escuela Jesús Jiménez de Tibás, que le llegó a usted a través de las redes sociales. Efectivamente, el tema del abandono escolar, de la exclusión escolar, es otro de los temas capitales de nuestro sistema educativo. Se da la exclusión escolar por diferentes motivos. Nosotros decimos, no son desertores los chicos y chicas, sino que el sistema los expulsa o tienen un abandono forzado. ¿Por qué? Porque tienen dificultades de aprendizaje y no han encontrado un espacio propicio en el sistema educativo, porque tienen problemas económicos y no han encontrado una ayuda, tienen problemas en su familia, no han encontrado una mano que los motive. Muchos motivos puede haber es multifactorial el abandono escolar. Y así nosotros lo estamos viendo. De hecho, el bullying, que usted lo ha tratado en su programa y le agradezco de nuevo, el bullying es uno de los casos. Tengo el caso de un muchachito, muy buen estudiante,
que se negó a volver al colegio por el bullying que él sufría. Es una persona un poco enfermiza, un poco frágil. Bueno, se logró matricularlo en un colegio nocturno y allí, entre gente un poco mayor, él se siente mejor. Pero vean qué grave es este problema. Los expertos dicen que la lucha contra el abandono escolar no puede ser de un ministerio solo. Ahora lo decía doña Marilyn. Claro que es una responsabilidad fundamentalmente del sistema educativo, pero no solamente. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los empresarios. Nosotros decimos, cada quien tiene que preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para evitar el abandono escolar? Y aprovecho sus micrófonos para decirle algo a las personas que lo siguen en su programa. Estamos enfrentando una realidad, abrimos plazas nuevas para materno, o sea, preescolar. Y sin embargo estamos encontrando que hay familias que no matriculan a los niños de esa edad porque esperan a los 6 años, esperan a los 7 años y hay oportunidades, hay escuelas que tienen todavía espacio para grupos de materno. Eso es fundamental. Allí no es exactamente abandono escolar, pero sí es falta de cobertura. Se cree que la educación en la temprana infancia no es tan importante, que con el cuido basta, y no es así. Las investigaciones muestran que entre más temprano tenga experiencias de aprendizaje profesionalmente guiadas, un niño o niña, mejor pronóstico de éxito escolar tiene. Entonces, madre, padre de familia que me está escuchando, si tiene un niño de más de 4 años que está en edad de materno, vaya a la escuela de su localidad, averigüe si hay cupos en materno, por favor no lo posponga porque eso le puede asegurar éxito a su hijo. No sé si usted valida estas cifras que estoy leyendo aquí en el periódico La Nación. Habla de 29,000 niños de barrios urbanos con edades entre 5 y 12 años que se quedaron en sus casas. Una población que representa el 62% de los menores de edad en escolar, quienes están totalmente fuera del sistema educativo. En total, 47,000 niños no estudian, pese a que deberían estar en las aulas. No sé si las cifras estarán actualizadas o no. Precisamente, mire qué casualidad que el día de ayer conversaba con mi equipo porque hay un estudio del PNUD que da ciertas cifras. Nosotros en el MEP tenemos cifras también y estamos comparándolas. Yo les he pedido que realmente consolidemos esas cifras porque algunos son matrícula proyectada, pero como yo decía, vengo de reunirme con un director de Desamparados que dice que ha estado matriculando toda la semana. Entonces es bueno que verifiquemos esas cifras, pero hay una realidad y es que hay niños y niñas que están fuera de la escuela. Pueden ser algunos en edad, como los que yo cito, de materno, ¿verdad?, que podrían estar ya en el centro educativo. Y sobre lo que usted me preguntaba, la estrategia contra el abandono escolar, nosotros estamos haciendo una estrategia integral, es una estrategia innovadora que vamos a dar a conocer muy probablemente la próxima semana, que tiene en cuenta todos los aspectos, cómo contribuye la empresa privada, qué tipo de poblaciones diferenciadas tenemos, estrategias universales de prevención en todos los centros educativos, pero estrategias focalizadas. Y una cosa muy interesante que tiene esa estrategia, no lo quiero decir todo, Freddy, pero bueno, una cosa muy importante que va a tener es que cada centro educativo va a ser una línea base. Es decir, ¿cuál es mi porcentaje de exclusión escolar? 5%, 8%, 10%, los hay de 20%. Entonces, con base en ese dato que yo tengo como centro educativo, ¿cuáles son mis estrategias? No es lo mismo la estrategia de Limón, en un centro educativo en Limón, que en Guanacaste, que en el centro de Cartago, que en el centro de Alajuela, que en un nocturno. Por ejemplo, en un nocturno, tenemos algunos nocturnos con cifras altas. ¿Qué hemos estado investigando? Importantísimo. Hemos estado en una reunión con expertos en colegios nocturnos. ¿Qué nos dicen? Bueno, que la oferta pedagógica, el modelo pedagógico, es una transposición de lo diurno a la noche. O sea que no se adapta. Estuve inaugurando el curso lectivo, mire, en la mañana fui a Pavas, estuvo ahí el señor presidente, luego estuve en un jardín de niños a las 11 de la mañana y en la noche en un liceo nocturno en Heredia, para que el ciclo lectivo se inaugurara en las diferentes modalidades. Todo el día la ministra, como corresponde, en inauguración del curso lectivo. Y todo este alumnado de colegios nocturnos de Heredia me transmitían la necesidad, por favor, cambien la oferta educativa de los colegios nocturnos, adáptenlo a personas que trabajamos. No podemos usar lenguaje, unidades didácticas que están preparados para gente adolescente. Y eso puede influir sin duda en la exclusión escolar porque sienten que no es una oferta que está adaptada a sus necesidades.
Vea usted qué importante, aunque me adelantó solo parte de la estrategia, pero qué bueno que lo hizo, para que entendamos de que tenemos una ministra de Educación que se está arrollando las mangas y que le está metiendo realmente todo su conocimiento y por su historial y por su trayectoria a este Ministerio de Educación, que bien falta le hacía un remozarse, un actualizarse, un cristalizarse, un mostrarse a la sociedad, y por eso le quiero agradecer su presencia, y igual a doña Marilyn de la Contraloría hoy en el programa de Sin Filtros, que no sea la última vez que la tenemos, señora ministra. Esta es su casa, y cuando tenga chancecito en su agenda, así aunque llegue tarde, yo estoy seguro que doña Marilyn otra vez la vuelve a cubrir al principio. Claro que sí, don Freddy. He verificado que usted viene de una familia de educadores, como nos contaba, porque tiene sensibilidad y conocimiento de estos temas. Un gran gusto, y con mucho gusto volvería al programa. Ahí mi madre, orientadora pensionada de un colegio nocturno, precisamente me hará sus comentarios. Mi padre ya falleció, pero era asesor de educación, de estudios sociales en el ministerio. Así que sí, sensibilizado por los cuatro costados. Sí. Y también yo soy educador, porque doy clases. Pues magnífico, excelente. 3:55. Gracias por estar con nosotros. Siga en sintonía de Colombia. Sin filtros. Somos como nos oye. Con Epson, imprime de forma remota en este regreso a clases. Elige la Expression 411 e imprime directo desde tu teléfono inteligente, tablet u otros dispositivos móviles, sin importar dónde te encuentres. Y si buscas ahorro, solo Epson te ofrece la multifuncional Wi-Fi Expression 211 con el cartucho negro original más económico del mercado. Antes de comprar una impresora, considere el precio del cartucho. Epson, exceed your vision. Aplican condiciones y restricciones. Unos zapatos, una cena, un vestido y chocolates. Un reloj, una camisa, un sombrero y unas tenis.